Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, escribir a los emails diauribe@hotmail.com, diauribe@cable.net.com o la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver los acuerdos de Oslo y el conflicto árabe-israelí después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, se hace posible uno de los momentos más esperanzadores en la historia de finales del siglo XX, teniendo en cuenta que lo recorrió casi todo, y es el momento de los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina y entre Israel y el mundo árabe. Eso nunca había estado tan cerca de suceder y nunca había tenido el tono que llegó a tener en el momento en que se sentaron a hacer los acuerdos, en el momento del apretón de manos entre Arafat y entre Rabin. Esto es posible porque terminó la Guerra Fría. Entonces, ¿cómo se van a relacionar estos dos temas si aparentemente el conflicto árabe-israelí en sí mismo no tenía nada que ver con la Guerra Fría, era, digamos, otro tema? Pues porque como la Guerra Fría hemos visto, va tomando todos los conflictos, o ya sea que los cree, ya sea que los utilice, ya sea que los recontextualice, en cualquiera de las circunstancias la Guerra Fría va tocando todos los conflictos existentes como lo hemos visto a lo largo de todos estos relatos. Entonces, en el momento en que se está produciendo el proyecto del panarabismo, la nacionalización del canal del Suez, cuando Gamal Abdel Nasser propone una salida histórica que revierta los efectos del colonialismo sobre el mundo árabe y que les dé un sentido propio y autónomo, en ese momento Nasser va a nacionalizar el canal del Suez. Cuando en 1956 se produce la nacionalización del canal del Suez, en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética entran a apoyar a Nasser en su proyecto de nacionalización, y Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Nasser porque el canal del Suez estaba en manos de Inglaterra y Francia. Acuérdese que si uno no puede atravesar el canal del Suez, que es el que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, le toca hacerse la magallanada de irse hasta el extremo sur de Sudáfrica y atravesar el Cabo de la Buena Esperanza y el mundo de las tormentas. Entonces el canal del Suez es definitivo porque como el Medio Oriente une los tres continentes, África, Europa y Asia, el canal del Suez es la unión de todos esos continentes al hacer este paso interoceánico. Entonces, en ese momento, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética entran a partir de la crisis del canal del Suez, donde también Israel va a entrar en la crisis y le va a quitar a Egipto Sinaí, en ese momento se produce un relevo. Ahí salen Inglaterra y Francia, que era lo que había colonizado esa zona desde comienzos del siglo, desde la repartición del Imperio Turco Otomano, y entran los Estados Unidos y la Unión Soviética. Al entrar, inmediatamente esto se va vinculando a la Guerra Fría de la siguiente manera. Nasser va a ser un proyecto faraónico que lo va a inmortalizar a la altura de Ramsés y de Tutmosis. Nasser va a hacer la represa de Asuán, y la represa de Asuán es una obra de una monumentalidad que a uno no le cabe en la cabeza.
Esto es una cosa, el lago Nasser es descomunal. Esto es canalizar las aguas del Nilo y crear una hidroeléctrica para poder abastecer de energía al Egipto moderno, y para eso fue que tocó hundir Abu Simbel y montar los templos de Abu Simbel 200 metros más arriba en la montaña, empotrados de manera que cuando llegue el sol de septiembre se iluminen las tres figuras y permanezca en la oscuridad Tot, el dios de las tinieblas. Esto, digamos, es una obra, la obra. Cuando va a hacer la represa de Asuán, le pide el apoyo a los Estados Unidos, ya superada la crisis y todo eso, y los Estados Unidos le ponen unas condiciones de financiación y de crédito muy complicadas, tan complicadas que no son viables. En ese momento Nasser le pide a la Unión Soviética que le preste, digamos, que le patrocine la creación de la represa de Asuán, y la Unión Soviética, ni corta ni perezosa, a lo largo de todo el relato le hemos dicho que nunca dieron papaya, ellos financian la obra. Y al financiar la obra, bueno, al principio eso es una cosa increíble porque son ingenieros bálticos y son ingenieros que en ese momento venían de Ucrania, y estos están trabajando a 50 grados a la sombra en el desierto, se derriten. Así que la obra la terminan haciendo los egipcios, pero la financiación y la ayuda técnica es soviética. Al hacer la obra con los soviéticos, inmediatamente Nasser entra en la órbita soviética. Siria también va a entrar en la órbita de los soviéticos. Israel, desde la creación misma del Estado, ha tenido siempre, digamos, el subsidio, el patrocinio de los Estados Unidos. Entonces, al entrar esta nueva figura, empieza la Unión Soviética a presionar a través de Siria y a través de Egipto y a través de todos estos países, y por el otro lado los Estados Unidos a través de Israel, y ya quedó la Guerra Fría instaurada en la región. De ahí en adelante, el polvorín del Medio Oriente, de por sí ya muy complicado, empieza a tener los tonos de la Guerra Fría, y los tonos de la Guerra Fría pues son de confrontación. Entonces la tragedia de los palestinos y de los judíos se ve inscrita dentro de este nuevo marco. Esta es una tragedia de dos pueblos, ambos son víctimas. Los unos son víctimas del colonialismo, que es el caso de Palestina, y los otros son víctimas del antisemitismo, que es el caso de Israel. Ambos pueblos están despedazados por una tragedia que fue como se organizaron las cosas después del hundimiento del Imperio Turco Otomano, cuando la corona británica le había prometido a la comunidad judía internacional en 1917, a través de la decisión Balfour, que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel, y cuando a la disolución del Imperio Turco Otomano se le prometió a los estados árabes que en la tierra llamada Palestina, estamos en 1920, 3 años después, existiría un Estado árabe. Hay una doble promesa de una misma tierra a dos pueblos, promesa que estará cargada de ambigüedades y que llegará a situaciones críticas en el momento en que las leyes de Nuremberg en 1935 vayan a producir el éxodo de 135.000 judíos hacia Palestina, lo cual empieza a cambiar el equilibrio demográfico de la zona y empieza a generar unas tensiones que se van a exacerbar a niveles increíbles cuando ya termine la Segunda Guerra Mundial. Europa enfrente en ese momento el karma del Holocausto, que es el producto final del antisemitismo de 2000 años, de la persecución y de la no aceptación por parte de Europa de la comunidad judía, porque su carácter no cristiano, en el momento en que ellos llegaron a Europa, que era en pleno medioevo, los va a ser objeto de 1 y 1000 persecuciones por todo tipo de razones, por todo tipo de historias y por todo tipo de condiciones. Eso va a hacer que su vida en la diáspora, que es lo que ellos llaman los años del exilio, los 2000 años de exilio, después de haber sido expulsados del templo de Jerusalén, van a vivir en Europa. Entonces el Holocausto, que tiene la doble condición del exterminio que Hitler hizo, con la mano de silencio, complicidad, omisión o entrega física y frentera
de la comunidad judía a los nazis porque les pusieron las estrellas amarillas y los montaron en los camiones y los denunciaron y los llevaron a los comisarías y después nadie supo qué pasó con eso. Entonces, este karma es lo que hace que Europa se vaya a meter en la necesidad de resolver este problema. Esto es un conflicto europeo porque ellos hicieron el exterminio. Fue la Alemania nazi la que cometió el holocausto, pero fue la comunidad europea en grados muy diferentes, desde el heroísmo hasta la delación, donde se tuvo el escenario, lo que va a ser el holocausto, y eso no es posible si no hay una cultura antisemita donde eso se hubiera dado, así, y la muestra de eso siempre lo hemos dicho fue como Suecia, Noruega y Dinamarca no tuvieron nunca participación en el holocausto porque no entregaron a los judíos, porque se negaron a aceptar ese tipo de imposiciones, porque se pusieron una estrella amarilla en Dinamarca, el mismo rey, para no entregar a los judíos. Entonces, habíamos hablado cómo esto se va a volver una cosa muy complicada porque un buque que es el Olimpia se rebautiza como Éxodo y al rebautizarse como Éxodo hace una huelga de hambre para pedir inmediatamente que se pueda desembarcar en el puerto de Haifa y puedan crear el Estado de Israel conforme se los han prometido, teniendo en cuenta que ya antes de esto un barco procedente de los campos de concentración se había hundido en el Mediterráneo porque no había quien los recibiera una vez salidos de los campos de concentración. Esa condición histórica tan apremiante, tan inapelable, tan terrible, es el contexto que hace imperioso la creación del Estado de Israel. Así que el Estado de Israel se vuelve una necesidad sin la cual no hubiera sobrevivido la comunidad judía mundial. Recordemos que el proyecto era asesinar 17 millones de judíos y 6 murieron junto con muchos otros pueblos, junto con los gitanos, junto con los republicanos españoles, comunistas, anarquistas, pueblos de todas partes en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la creación de este Estado se vuelve un karma histórico de los europeos y eso se va a descargar sobre el pueblo de Palestina. Entonces, el final del éxodo de la diáspora judía se convierte en el comienzo de la diáspora palestina. Entonces habíamos visto cómo en el momento en que se crea el Estado de Israel se propone una partición con Palestina, partición que no es posible, que no se considera en ese momento, porque era romper una casa por la mitad para recibir a un pueblo que hacía 2000 años estaba afuera y que decían los territorios bíblicos entonces que debía estar ahí, pero los mismos territorios bíblicos y los mismos textos apoyan el mismo derecho por parte de los palestinos. Entonces empieza, esta tragedia que se va a expresar a lo largo de 5 guerras. La primera por la creación del Estado en el 48, cuando los países árabes le dicen a los israelíes, a los palestinos que huyan porque va a haber un ataque fulminante. Los palestinos huyen y en el ataque Israel gana. Los que no huyeron van a empezar una cadena de horror, van a ser asesinados a sangre y fuego en Der Yassim. Y luego empiezan todas las retaliaciones. Entonces es la primera, la del 48. La segunda es la del 67, que es la de los territorios ocupados, que es cuando a Egipto le quitan la franja de Gaza, a Jordania le quitan la margen occidental del río Jordán llamada Cisjordania, y a Siria le quitan los altos del Golán. Estos territorios, Gaza, Golán y Cisjordania, son los que se llaman los territorios ocupados. Y son los territorios que Israel obtuvo después de la provocación y el ataque de la Guerra de los 6 días, pero que no son los territorios asignados por la ONU. Entonces, todo el esquema de la paz en el Medio Oriente pasará por la devolución de estos territorios, que son los territorios ocupados, que son los que han estado desde ese momento en manos de los colonos.
Entonces ahí, después del 67, la guerra adquiere un carácter de no retorno, se vuelve cada vez más violenta y la Guerra Fría le echa gasolina a este incendio permanentemente y cada uno presiona por su lado y entonces estos se están matando con Kalashnikovs y miniusis permanentemente. Entonces después viene la del Yom Kippur, que es una guerra en el 73 en la cual hay por primera vez un equilibrio, todas las anteriores las va a ganar Israel. En el Yom Kippur, que es expiación, que es la fiesta judía en donde ellos piden perdón a Yahvé por haber adorado a un becerro de oro mientras estaba Moisés en el monte estableciendo el pacto de las tablas de la ley, y esto se llama Yom Kippur, significa expiación. El día del Yom Kippur, cuando estaban en la celebración, se dio el ataque combinado de los países árabes contra Israel. Israel contesta, esta guerra es la primera que lleva a tablas, porque ya estamos en los tiempos de la crisis energética y los árabes tienen el control de los precios del petróleo y eso le da otro color distintísimo al conflicto, razón por la cual los llevan a que pacten una paz inmediata, porque el conflicto, hay un juego macabro con esto, y es que a la Guerra Fría sí le convenía que el conflicto árabe-israelí se mantuviera caliente, pero no tanto. O sea, ya cuando en el momento de la guerra del Yom Kippur, como hay petróleo de por medio y esto se puede salir de cauce, entonces ahí sí tampoco, o sea, maten, sí, a lo bien, pero tampoco, y entonces ahí sí se paniquean, petróleo de por medio, y dicen, no, momentico, siéntese ya, pongámosle una paz a esto. Digamos, es una manipulación también del nivel de intensidad. Haga de cuenta como si usted le sube o le baja el fuego a la estufa, a ver qué tanto se achicharran en la guerra en la que están metidos. Entonces ahí cuando ya el llamaronón empezó a ser muy grande, ahí lo bajan un poquito, pero siempre han especulado con ese conflicto a través de la confrontación de la Guerra Fría. Así que en el 73 la cosa se pone bastante espesa. Luego viene la invasión del Líbano, que es una parte fraccionada de la totalidad del conflicto, y luego viene ya la época en la que se acaba, viene un momento fundamental. Hay un momento importantísimo en el que un personaje que es muy importante, que es Anwar el-Sadat, decide, después de la muerte de Nasser en el 70, va a subir Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat es un hombre que considera por primera vez que la guerra no es una solución definitiva ni clara a los conflictos del Medio Oriente, que han tenido todas las guerras del mundo, que se han matado con un entusiasmo febril porque de negligencia en materia de asesinatos no se le puede acusar a ninguno, se han matado con gana, con creatividad, con esfuerzo, con sevicia, con sangre, con odio, a lo bien, mejor dicho, eso no han dejado por ahí a nadie por el camino indiferente. Entonces hay un momento en que Anwar el-Sadat dice, Egipto se ha metido en todas las guerras y no ha sacado nada sino generaciones y generaciones muriendo en un montón de guerras, unas por los árabes, otras por los palestinos, y bueno, ¿y a la final qué? Entonces Anwar el-Sadat renuncia al panarabismo y firma los acuerdos de paz de Camp David en la era de Carter, que son el principio de la paz del Medio Oriente, estos primeros acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de los acuerdos de Camp David, Egipto reconoce la existencia del Estado de Israel. O sea, aquí todo el drama es por el reconocimiento del otro. A partir del momento en que se creó el Estado de Israel en el 48, ninguno de los países árabes lo reconoce. No aceptan la existencia del Estado de Israel. Esto significa que Israel es considerado como una intromisión, como una punta de lanza de Occidente, como una manipulación más de la que ya le habían hecho cuando le robaron su independencia a la caída del Imperio Turco Otomano, los ingleses y los franceses. O sea, había habido una serie de manipulaciones geopolíticas que les habían robado el destino autónomo a los árabes en el momento en que cayó el Imperio Turco Otomano. Ellos consideran que la creación del Estado de Israel está inscrita dentro de este marco en que Occidente pretende manipular sus destinos a partir de decisiones que toma al otro lado del mundo, pero que son sobre ellos.
Entonces Palestina lleva el conflicto de la creación del Estado de Israel cuando Palestina no es culpable en ningún grado, ni del exterminio, ni del holocausto, ni del antisemitismo, porque sencillamente eso sucedió en otra geografía, sucedió en Europa, los platos que ellos no rompieron. Entonces los palestinos quedan expulsados de sus tierras. La partición, que en este momento sería lo más deseable, en aquel momento ni siquiera se contempló. No hubo compasión para un pueblo que había vivido el horror de los horrores. No los vieron como unas víctimas de una persecución infame, como el resultado del odio más terrible de la humanidad y más innombrable, sino como la geopolítica de Occidente una vez más manipulando la región. Los vieron fue así, no hubo compasión para ellos. Y al mismo tiempo los palestinos van a salir de una tierra donde están hace 30 siglos, son árabes cananeos. No es cierto que no existiera Palestina, no es cierto que fueran solo pastores de cabras, no es cierto que eso fuera un territorio baldío. Sí, había un mundo palestino y había un mundo urbano palestino. Y negar eso es parte, digamos, de lo que nubla todas estas apreciaciones. Y resulta que los palestinos, sin comerlo ni beberlo, van a terminar pagando esto. No solamente con Israel, sino con los demás pueblos árabes. Porque los demás pueblos árabes van a terminar acogiendo a los palestinos de una manera fragmentaria. Es decir, a rato los acogen, a rato los expulsan, como le pasaba a los judíos antes. El mismo destino que tenían los judíos cuando no tenían un Estado era que ellos vagaban por los países europeos al vaivén de la aceptación o el rechazo de los territorios donde estaban, porque ningún territorio era de ellos. Esa misma suerte le va a tocar ahora a los palestinos. Entonces los árabes a rato los apoyan y a rato les dan la mano y a ratos también se hartan de ellos y los sacan. A veces les parece, son una mancha flotante sobre el mundo del Medio Oriente, pero ellos no tienen a dónde regresar. Su situación es verdaderamente terrible. O sea, ambos son víctimas, ¿sí me entiende? Ambos están en una condición histórica terrible. Y esos son víctimas europeas, son víctimas coloniales, son víctimas de la manera como se organizó el mundo en los repartos de las potencias. Y la Guerra Fría lo que va a hacer es ponerle gasolina a esto. Así de simple. Y cada cual, y la venta de armas, y empieza toda esa dinámica del odio que fueron los 70s y fueron los 60s y los 70s durante toda esta época, las guerras. Entonces, en el momento en que Anwar el-Sadat firma los acuerdos con Begin frente a Carter, es la primera vez desde la creación del Estado de Israel que se reconoce, alguien en la región reconoce el derecho de Israel a existir. Ese es el principio de la paz, el derecho de Israel a existir. Porque la tragedia aquí está en el no reconocimiento. Antes ni siquiera lo nombraban, decían la entidad sionista. Nunca lo nombraban Israel. Israel tampoco nombraba a Palestina, les decía a los lugareños o los habitantes árabes del país. Entonces, esto es, digamos, la lucha por reconocer el derecho de la existencia del otro. El primer paso van a ser los acuerdos de Camp David. Anwar el-Sadat va a ser el hombre que va a ser el arquitecto, el primero en concebirlo, el primero que dice paz por territorios. O sea, le reconozco, renuncio al terrorismo y ustedes empiezan a devolver territorios. Ahí le devuelven a Egipto el Sinaí a cambio de este reconocimiento que les había sido arrebatado en la crisis del canal de Suez por Israel en el 56. Eso es lo que se hace. Entonces de ahí en adelante hay la paz, pero solo con Egipto. El resto del conflicto sigue activo. ¿Cuándo termina la Guerra Fría? Cuando la Unión Soviética ya no tiene intereses en la región, como no los tiene en el resto del mundo, cuando se desmorona, cuando todo esto sucede, los Estados Unidos entran a jugar un papel hegemónico y unipolar en ese instante, y esta es la primera parte, es el final de la era de Bush papá. Entonces, para poder tener un papel, digamos, hegemónico en el nuevo orden mundial y entrar a gobernar la región, digamos, a tener un protagonismo dentro de la región, la necesitan sanear. Compro lotes saneados. Si usted le van a dar una finca lo más de bonita, pero la piscina está llena de quiebrapatas, entonces a usted le dañan las chanclitas y se le daña pues el glamour. Entonces toca barrer esa vaina de minas. Entonces, geopolíticamente para los Estados Unidos, después de terminar la Guerra Fría, se convierte en un objetivo estratégico la paz del Medio Oriente.
Antes no les convenía porque lo que les convenía era el contrapunteo con la Unión Soviética. Por eso el final de la Guerra Fría trae los acuerdos, eventualmente lo que van a ser los acuerdos de Oslo. Ya es importante entrar en una región, pero una región que es un permanente incendio en ese momento, pues no era chévere para nadie. Entonces ahí es cuando los coge de las mechas Bush, a ambos, y los sienta a negociar en Madrid. Los primeros acuerdos que se hicieron en Madrid, pues no eran acuerdos, eran simplemente sentarse. Intentaron por todos los medios que esa conferencia se hiciera en el Medio Oriente para poderla sabotear, matar al perro de alguien y poder impedir que se hicieran las conferencias, pero se hicieron en Madrid. En Madrid se sientan a insultarse, lo cual es una dicha, porque ellos no habían tenido la oportunidad de insultarse nunca, solo se mataban. Entonces usted para madriarse tiene que dirigirle la palabra al otro, que eso ya es un acto verbal, porque es que antes era a bala seca. Entonces no había qué horas, o sea, no se escuchaba un madrazo ni nada porque era el zumbar de las balas el que se estaba escuchando. Entonces ahora se sientan y hablan, aunque sea para mirarse mal. Se acusan mutuamente de terroristas, se acusan mutuamente de asesinos, que en este caso es verdad, para todos. Pero ahí se da el primer acercamiento. Luego ya se acaba la era de Bush papá, y empieza esta era de la que hemos estado hablando, donde muchas cosas empiezan a despejarse, y es la era de Bill Clinton. Eso hay diferencias entre unas tendencias y otros, entre unos emperadores y otros, eso hay diferencia. Entonces, la era Clinton es una era conciliadora, donde los Estados Unidos pretende ser más que un mediador, un garante de la paz del Medio Oriente, o sea, un mediador que, aparte de llevar a los dos pueblos a un terreno común, cosa que no era posible porque Estados Unidos estaba totalmente inclinado del lado de Israel durante la Guerra Fría. Ahora, en esta nueva modalidad, Estados Unidos estaba interesado en ser un mediador que además fuera un garante, y esto es lo que va a llevar a los acuerdos de Oslo. Ahí es cuando se van a sentar a pactar una paz. Entonces, ese es un momento definitivo, porque ahí es donde se abre por primera vez, ya con un nivel de estrategia global, la posibilidad histórica de la paz en el Medio Oriente. Estos acuerdos, ya cuando llegan al punto de Oslo, revisten una importancia trascendental. A pesar de que hoy día el conflicto árabe-israelí está pasando por una de sus peores etapas, a pesar de que el conflicto con Palestina en este momento esté en un momento, en un punto sombrío, en un túnel sin salida en el presente, llegar a un acuerdo de paz, aunque más adelante haya tropiezos, incluso rupturas, es una cosa importantísima por lo siguiente, porque llegar a un acuerdo de paz es imaginar una salida histórica, es por primera vez pensar que hay una manera diferente de los pueblos, distinta al asesinato, al exterminio, a las matanzas, a las amenazas, de vivir. Cuando un pueblo encuentra un cómo, un para dónde, eso crea un imaginario en el inconsciente colectivo que se puede retomar más adelante si las circunstancias en un momento dado lo llevaron a una ruptura. Pero se logró. O sea, lo más difícil de un acuerdo de paz es concebirlo. Es que a usted le ocurra cómo, porque no ve que ahí está el quid. Llegar usted a tener una fórmula, una manera de decir, mire, vamos a hacer una paz sobre esta base. Eso es lo más difícil en la historia de un acuerdo de paz. Pregúntele a los irlandeses. Jerry Adams decía, un acuerdo de paz es muy difícil, porque usted tiene que convivir con el otro.
tiene que entender cómo piensa el otro. En la guerra usted solamente tiene que matarlo, no tiene que hacer absolutamente nada más. En la paz tiene que vivir con el otro, tiene que entender al otro y tiene que poder escuchar al otro. Y eso es mucho más difícil que matar al otro. Entonces, pregunte cómo es de difícil llegar a la formulación, hagamos una paz en estos términos. Eso es lo más difícil de todo. Entonces, llegar, ¿cómo? ¿Sobre qué base? Si aquí la única propuesta era el exterminio, y el exterminio tampoco funciona, porque siguen naciendo bebés de lado y lado. Y en la medida en que sigan naciendo bebés de lado y lado, pues hay gente, y en la medida en que hay gente, hay pueblo y hay futuro. Entonces, el exterminio de lado y lado no funciona, no les funcionó. Entonces, llegan al punto de los acuerdos, y esto va desglosando por partes. El esquema general es el que hizo Sadat, que entre otras cosas le costó la vida, es paz por territorios. Y la paz por territorios implica el reconocimiento por parte de los palestinos y por parte de los países árabes de la existencia del Estado de Israel. O sea, vamos en que todo el mundo en la región reconoce que Israel tiene derecho a existir. El reconocimiento del derecho de Israel a existir es el fundamento de toda paz en el Medio Oriente. O sea, pasa por el reconocimiento de la existencia del Estado de Israel. A su vez, se reconoce la autonomía palestina. Es decir, Palestina también tiene derecho a existir. Y vamos hacia un proceso gradual en la cual Palestina empezaría como una autonomía y se iría convirtiendo poco a poco en un Estado nacional. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado nacional y una autonomía? El ejército. Que haya un ejército, eso digamos que son una serie de procedimientos que hacen que un país ya no dependa de otro, sino que esté en condiciones iguales. Entonces esto es un proceso gradual que algunos consideraban muy gradual, pero bueno, Arafat decía del ahogado el sombrero y del sombrero la cinta. Entonces aceptamos esto, que luego vamos a ir implementándolo. Ahí es cuando ondea por primera vez en la historia, desde el momento de la tragedia para el pueblo palestino, la bandera palestina. Empieza la autonomía, empieza una nueva mirada, y hay una figura de la grandeza, de la talla histórica de Rabin, que es el que está liderando y es el que está tutelando todo este proceso. Rabin y Arafat se sientan juntos después de haberse combatido a muerte, siendo ambos soldados y ambos combatientes, a pensar en la paz. Entonces, ¿cómo se van a devolver esos territorios? Empiezan, para hacer un proceso de paz, primero nos vamos a poner de acuerdo en aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo. O sea, no vamos a empezar por lo que más rabia nos produce, porque ahí se nos vuela la piedra a todos y no podemos seguir hablando. Entonces, si usted va a hacer una reconciliación con su mujer, pues no pueden estar hablando ni de la otra ni del otro, porque si arrancan por ahí, pues no hay manera. Eso toca empezar por cositas como no ponerme la toalla mojada en la cama, que se pueden negociar, ¿cierto? Entonces, vamos por lo que nos podemos poner de acuerdo. Y en la medida en que esos acuerdos se vayan consolidando, vamos metiéndonos en territorios cada vez más difíciles, hasta llegar en un punto a enfrentar el momento más grave, el punto más terrible de todo el conflicto. El punto más grave de todo el conflicto, aquello que atraviesa el odio y atraviesa la incompatibilidad, o sea, aquello que es casi que innombrable, pues, que era el último punto donde llegarían, tiene un solo nombre, pero es un nombre explosivo y es un nombre místico: Jerusalén.
¿Por qué Jerusalén? Porque allá es donde se unen las tres religiones, porque allá es donde está la mezquita de la Roca, segunda en importancia después de la Meca, la del Domo Dorado, que se ve brillando, porque allá está el muro donde se está rezando todo el tiempo. Ese es el muro que queda de lo que fue el templo de Salomón, el muro de las lamentaciones, es lo que queda del antiguo templo de Salomón, de donde fueron expulsados los judíos por los romanos en el año 70, en la época de Tito Livio, y donde empezó la diáspora. Eso está edificado sobre la colina de Sión, que es donde reside el antiguo templo, porque allá está el Santo Sepulcro. Así que el emblema de las tres religiones, este Corán del que hablaba Alfa Blondi, esta Torá, todas las grandes religiones monoteístas tienen su centro allá. Entonces, en la primera parte del Estado de Israel a los judíos se les va a dar la parte occidental moderna de Jerusalén. Jerusalén oriental va a quedar en manos de los árabes, de los palestinos. Después de la guerra de los 6 días, Israel ocupa la totalidad de Jerusalén y la ONU le había dicho que la declarara una ciudad abierta por su carácter multirreligioso, pero la declaran capital del Estado y los palestinos que están en Jerusalén oriental van a quedar en condiciones de sometimiento a lo que pasó después de la guerra de los 6 días. Por eso es que la guerra de los 6 días es tan supremamente complicada y es un punto casi irreversible del conflicto. Entonces, en Jerusalén no se pone de acuerdo nadie porque para Palestina, Jerusalén es Al-Qust, es decir, la tierra ocupada, la tierra robada, que aspiran sea, en el futuro, la capital del Estado palestino. Israel piensa, mientras tanto dice, si no me lo da cogido lo tengo, aquí la tengo y es mía, y mire a ver cómo me saca de ahí. Y mientras tanto los cristianos dicen, pilas, 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 porque no ve que ahí está el Santo Sepulcro y ahí está el centro de la cristiandad y las peregrinaciones a Tierra Santa que todavía se hacen. Entonces no me pongan muy escamosos, pues porque ahí está, ahí tenemos todos que ver. Entonces Jerusalén es el corazón del conflicto, por eso ni siquiera hemos llegado jamás en ninguno de los puntos de conversaciones a tocar el tema. ¿Por qué es tan complicado? Que la cosa era ir de a pedacitos. Vamos a desocupar un pedacito de Gaza. Esto, mire, el ejército de Israel se va a retirar en una serie de fases de tanto tiempo. Entonces hay zonas intermedias donde se ha retirado la mitad y otras donde no se ha retirado y otras donde se ha retirado otro poquito. Y entonces pasa que un palestino tiene la casa en una zona donde se está retirando el ejército, pero el patio en una zona donde todavía están. Entonces se va tomando el café en la zona donde todavía están. Ese territorio es muy chiquito, esto es del tamaño del Quindío. Entonces, las zonas de del conflicto, de retirarse, de andar, son zonas que tienen la distancia que hay entre los pueblitos de Quindío en el eje cafetero, porque uno se imagina por las palabras que son zonas muy grandes, pero es un conflicto muy grande en un territorio muy pequeño. Entonces, empiezan a cumplirse los acuerdos y ahí empiezan a haber una cantidad de problemas porque pasa lo siguiente: cuando se logra un acuerdo de paz, que es lo más difícil del mundo, siempre hay extremas que consideran que no están de acuerdo con eso. O hay a quienes les conviene la guerra, o hay quienes no. Hay quienes hacen negocio de la guerra y están muy bien en la balacera, y hay quienes consideran que fuera de la guerra no hay vida, porque solo viven en el odio. Y esos son, digamos, los que hacen más complicado un proceso. Aquí las dos extremas son, en el caso de Israel, los colonos, porque los territorios que hay que desocupar y devolver son los de ellos, los que ellos empezaron a trabajar desde el día del 67, donde hicieron florecer el desierto y donde consideran que es que Yahvé les devolvió esos territorios, porque así constaba en la Biblia, y entonces la prueba de que esos territorios eran de ellos es que Yahvé se los devolvió en la guerra del 67. Imagínese usted dónde está la notaría en donde Yahvé dijo tal cosa. Si Yahvé no tiene, es el innombrable, no tiene nombre, no tiene imagen, ¿cómo le vamos a verificar a Yahvé que eso fue lo que dijo para el pueblo judío? El Hamas, que es una tendencia religiosa, porque la idea es laica, o sea, la idea de la paz es laica, que no haya, digamos, ningún predominio religioso en ninguna de las dos zonas. Al-Fatah era laica, es laica, y el Hamas es religioso. El Estado de Israel es laico, pero los colonos tienen un partido religioso que los expresa a ellos, que es el Shas, y es desde la fe que hablan.
Entonces aquí se nos juntan los conflictos políticos con los conflictos religiosos. Entonces el Hamas considera que toda Palestina era de ellos y que cualquier cosa que les den distinto de toda Palestina son migajas, y que por lo tanto un acuerdo de paz no puede menos que ser un humillante retorno de la parte por lo que antes era el todo. Entonces se oponen a los acuerdos de paz con un discurso religioso que es terriblemente fanático, de lado y lado. Y en estas tensiones es cuando sucede la tragedia, el magnicidio terrible, el asesinato de Rabin. Rabin había dicho: la paz es difícil, tiene poderosos enemigos, pero es mucho mejor que la guerra. Y después de eso, un colono lo va a matar a quemarropa, a boquejarro. Había habido toda una campaña contra él porque decía que había dejado a Israel en manos de los terroristas, que les estaba entregando lo que ya habían conquistado con las guerras, que era un blando, que estaba entregando lo que ya era de ellos por derecho, por tanques y por bala. Entonces eso, digamos, por eso es que es una cosa muy complicada, tanto que la viuda de él no le va a dar la mano a Benjamín Netanyahu, porque considera que fue uno de los instigadores de una de las campañas que llevó al asesinato de su marido. Entonces atraviesa este proceso un punto en el cual las extremas de lado y lado empiezan a torpedearlo, en una zona donde las provocaciones y los asesinatos selectivos se convierten en una manera de enrutar el proceso. O sea, usted va y mata a un tipo que es el clave de tal sector, y entonces al matar a ese tipo se alborota el parche, salen por la venganza, se ponen absolutamente espesos y usted logra su objetivo. Esa es una. O la otra es pararse en una mezquita o matar a la gente dentro de una mezquita. Entonces llegan y matan a la gente dentro de una mezquita. Entonces la retaliación es una ruta de bus en una ciudad pues en Jerusalén, por ejemplo, que fueron las líneas de buses donde volaban a la gente. Dentro empiezan los hombres suicidas, se suben y vuelan a la gente que va en la ruta de bus. Entonces después de que vuelan a la gente que va en la ruta de bus, va para la otra de las mezquitas, y después de la otra de las mezquitas va para el asesinato selectivo del otro líder, y empiezan a pilotear la guerra a través de las provocaciones. Es, digamos, una de las maneras más perversas de manejar la esperanza de asesinarla, y es torpedeando los puntos que puedan generar reacciones explosivas, y de esa manera ir conduciendo la guerra por entre un proceso de paz. Eso fue lo que pasó. Y aquí uno se sabe si va primero el huevo o la gallina, que si fue la mezquita, que si la ruta de bus, que si el asesinato selectivo, que si la caminada. O sea, todo eso tiene una secuencia, pero empezar a desenrollar quién empezó es, primero, muy difícil, y segundo, bastante inútil, porque vuelve a la mutua culpa. Es que él, es que ellos, es que aquel, es que aquellos. Entonces eso fue erosionando el proceso de paz. Y luego, cuando ya venga la época, digamos, este proceso estaba maltrechito, porque los atentados empiezan a desmoronarlo. Hay varias cosas que lo van a desmoronar. Por un lado, los atentados; por el otro lado, la falta de agilidad en cambiar las condiciones económicas de los palestinos. La manera de combatir las extremas en un proceso de paz es fortalecer el bienestar de los pueblos que han suscrito los acuerdos. Entre más escuelas, universidades, comida y calidad de vida haya para Palestina, más acorralado se podría encontrar el Hamas. Los créditos no llegaron con la celeridad con que debieran. Hubo corrupción también de parte de Al-Fatah, manejo ineficiente de los medios, de los dineros, lo que no se tradujo en una mejora de vida del pueblo palestino, que era indispensable para que la paz tuviera credibilidad. Entonces, cuando empieza a darse la serie de atentados y de provocaciones, empezamos a cambiar los términos, y se empieza a hablar ya de lo que va a ser la paz por seguridad. O sea, usted no me ataca a mí y yo miro a ver cuándo le devuelvo qué. Ahí ya hay un cambio de planteamiento muy grande, porque ya no es paz por territorio, sino paz por la seguridad. La paz por territorio se puede verificar. La paz por seguridad es mucho más difícil, porque implica el control de una extrema que usted no necesariamente tiene.
Entonces ahí las cosas empiezan a adquirir un carácter mucho más complicado. Eso es lo que llamamos la hoja de ruta, que sigue siendo parte de un proceso de paz, pero que de todas maneras es bastante difícil de verificar. Entonces esto se fue complicando, y ya las Torres Gemelas van a convertir este conflicto de nuevo en un polvorín, porque la guerra antiterrorista le va a dar de nuevo un carácter bipolar, y porque Estados Unidos lentamente fue perdiendo su carácter de mediador, de garante de la paz de la era Clinton, a volver a tomar partido por Israel después de las Torres Gemelas. En la medida en que el mediador y el garante vuelva a tomar partido, pues se pierde esa mediación que era la que le daba por lo menos oxígeno al proceso, por un lado. Por el otro lado, los europeos, que intentaron con la hoja de ruta, tienen un papel importante ahí, pero como son tan responsables de la tragedia en tanta medida, de la tragedia de estos dos pueblos, hay muchas cosas que no se han discutido. Los retornos, hay muchos palestinos en el exilio que tendrían que retornar, eso no se ha discutido. Cuando los palestinos fueron expulsados, y unos salieron y otros fueron expulsados, también los judíos fueron expulsados de muchos territorios de los países árabes, de Siria, de Yemen, de Egipto, donde llevaban mucho tiempo, y fueron a vivir a Israel. Y esto hace que poblacionalmente hablando, esto sea dificilísimo de manejar. Entonces, hay un retorno de los judíos, pues un retorno a Palestina, pero de todas maneras ellos fueron expulsados de los países árabes en el tiempo en que los palestinos fueron expulsados de su tierra. Los palestinos gravitan en un número superior a 8 millones en los países árabes, y en un número aún no cierto en el resto del mundo. Ellos tienen que regresar. Pero si todos regresan al tiempo, poblacionalmente esto no se aguanta. Entonces, el tema del retorno todavía no se ha tocado. Y el tema de la calidad de vida en Palestina es muy difícil, porque ambos son víctimas. Pero Israel tiene una calidad de vida infinitamente mejor. Tiene una calidad de vida bastante buena en términos de acceso a las fuentes, a los recursos, a la educación, al alimento, mientras que Palestina no. Tiene una calidad de vida en términos de acceso a los recursos. En términos de terror, pues eso no es calidad de vida, porque eso no es proyecto para nadie, vivir todo el tiempo con el miedo de un atentado. Palestina vive en un hueco bombardeado por 1000 guerras, y vive las mismas condiciones de terror, pero desde el hueco. Entonces esto hace que las cosas sean mucho más difíciles. Por eso se fueron complicando. Pero debajo de todas las complicaciones, de lo sombrío que eso puede hacer, del magnicidio de Rabin, debajo de la manera como se han impuesto los grupos más extremos, y cómo al regresar al estar el Hamas en este momento en el poder, volvemos al problema ese del no reconocimiento del Estado de Israel, que es lo que le pasa al Hamas. El discurso incendiario de Irán no ayuda para nada. El reverdecimiento de la violencia religiosa hace las cosas bastante más complicadas. La posición también de Israel es difícil. Todo esto es muy complicado, pero el proceso de paz del Medio Oriente pasa por el reconocimiento de todos. El reconocimiento de Israel y el reconocimiento de Palestina. El reconocimiento del derecho a un Estado palestino y el reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel. O sea, la paz no es otra cosa que el mutuo reconocimiento de todos en su derecho a existir. Debajo de los atentados, de los hombres bombas, de los explosivos, de las provocaciones, de los asesinatos selectivos de líderes religiosos a las salidas de las mezquitas, debajo de todas esas de las malas noticias del Medio Oriente, debajo de ese polvorín y de todas esas cosas que vemos diariamente en los noticieros, hay un sector que no es noticia todavía, que no es la de abrir, que no llama tanto la atención. Hay un sector inmensamente fatigado de la guerra. Lo que pasa es que la fatiga no es noticia, pero es una cosa importante. Hay un sector que no quiere ya más la guerra,
que quiere aprender a convivir. Hay muchachos dentro del ejército de Israel que quieren salir a convertirse en profesionales en lugar de pasar 3 años de servicio militar después de salir del bachillerato. Hay muchachos en Palestina que también quieren una condición distinta al martirio. Hay madres de lado y lado, hay hijos de lado y lado que quieren la paz, hay comunidades dentro de Jerusalén que conviven estrechamente la una con la otra, hay quienes sueñan con este proyecto, hay quienes tienen en el inconsciente colectivo que estuvieron cerca y que existe una fórmula para convivir que es el mutuo reconocimiento y el mutuo respeto. Ellos, si bien no son noticia, si bien no son espectaculares desde el punto de vista de todo lo que proviene del Medio Oriente, son la mayor esperanza, son el imaginario colectivo de una salida distinta, porque como están las cosas, no es viable para nadie. O sea, en las cosas como están ahorita, nadie va ganando, cada uno va perdiendo de una manera distinta, pero eso no es viable, así, eso no, el odio no puede ser proyecto para las siguientes generaciones. Estos otros que no están en los noticieros, que quieren vivir juntos y que quieren convivir, son la esperanza del inconsciente colectivo de un destino distinto para el Medio Oriente. Por eso los procesos de paz, así no se cumplan y lleven a rupturas, nunca son en vano, porque crean en la memoria rutas históricas de esperanza que se pueden volver a retomar cuando los tiempos se transforman, que puede ser en cualquier momento. La Guerra Fría trajo, el final de la Guerra Fría, trajo la esperanza al Medio Oriente, y esa esperanza todavía está en el inconsciente colectivo, a pesar de lo duro que pueda ser el presente, y es en ese referente histórico, en el haberse sentado, en el haber conversado, en el haberse puesto de acuerdo en los temas más fundamentales, aunque no hubieran llegado a los más álgidos, en donde está la importancia del fin de la Guerra Fría para el conflicto del Medio Oriente, y en donde está la esperanza de estos pueblos para encontrar un lugar bajo el sol, después de la tragedia del colonialismo, del antisemitismo, de las promesas rotas, de dos víctimas que tienen que encontrar en lo profundo de su corazón el mutuo respeto y el mutuo entendimiento. Esto, digamos, era un capítulo, una mirada por lo que significó el fin de la Guerra Fría en el conflicto del Medio Oriente. Nos queda un tema, el último tema, para terminar nuestra serie de la Guerra Fría, pero no es un tema menor, son palabras mayores, señores, es China y Taiwán y Tíbet, que esto es una cosa fundamental y tiene que ver con el presente inmediato y con el futuro inmediato. Eso es lo que vamos a ver en el próximo programa. Entonces, desde los espacios de la convivencia posible, de la esperanza de una ruta histórica que llegó a formularse, desde la fatiga infinita de quienes ya no ven en la guerra ningún tipo de reconocimiento, ni de salida, ni de propósito, ni de solución, desde la posible esperanza de quienes un día saborearon la convivencia y sueñan con volver a encontrarla más allá de las provocaciones y de las pesadillas. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz domingo. Que era lo que había colonizado esa zona desde comienzos del siglo, desde la repartición del Imperio Turco Otomano, y entran los Estados Unidos y la Unión Soviética. Al entrar, inmediatamente esto se va vinculando a la Guerra Fría de la siguiente manera. Nasser va a ser un proyecto faraónico que lo va a inmortalizar a la altura de Ramsés y de Tutmosis. Nasser va a hacer la represa de Asuán. Y la represa de Asuán es una obra de una monumentalidad que a uno no le cabe en la cabeza.
Esto es una cosa, el lago Nasser es descomunal, esto es canalizar las aguas del Nilo y crear una hidroeléctrica para poder abastecer de energía al Egipto moderno, y para eso fue que tocó hundir Abu Simbel y montar los templos de Abu Simbel 200 metros más arriba en la montaña, empotrados de manera que cuando llegue el sol de septiembre se iluminen las tres figuras frías. Entonces, ¿cómo se van a relacionar estos dos temas si aparentemente el conflicto árabe-israelí en sí mismo no tenía nada que ver con la Guerra Fría, era digamos otro tema? Pues porque como la Guerra Fría hemos visto va tomando todos los conflictos, o ya sea que los cree, ya sea que los utilice, ya sea que los recontextualice, en cualquiera de las circunstancias la Guerra Fría va tocando todos los conflictos existentes, como lo hemos visto a lo largo de todos estos relatos. Entonces, en el momento en que se está produciendo el proyecto del panarabismo, la nacionalización del canal del Suez, cuando Gamal Abdel Nasser propone una salida histórica que revierta los efectos del colonialismo sobre el mundo árabe y que les dé un sentido propio y autónomo, en ese momento Nasser va a nacionalizar el canal del Suez. Cuando en 1956 se produce la nacionalización del canal del Suez, en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética entran a apoyar a Nasser en su proyecto de nacionalización, y Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Nasser porque el canal del Suez estaba en manos de Inglaterra y Francia. Acuérdese que si uno no puede atravesar el canal del Suez, que es el que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, le toca hacerse la magallanada de irse hasta el extremo sur de Sudáfrica y atravesar el Cabo de la Buena Esperanza y el mundo de las tormentas. Entonces el canal del Suez es definitivo porque como el Medio Oriente une los tres continentes, África, Europa y Asia, el canal del Suez es la unión de todos esos continentes al hacer este paso interoceánico. Entonces, en ese momento, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética entran a partir de la crisis del canal del Suez, donde también Israel va a entrar en la crisis y le va a quitar a Egipto Sinaí, en ese momento se produce un relevo. Ahí salen Inglaterra y Francia. Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, escribir a los emails diauribe@hotmail.com, diauribe@cable.net.com, o la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver los acuerdos de Oslo y el conflicto árabe-israelí después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, se hace posible uno de los momentos más esperanzadores en la historia de finales del siglo XX, teniendo en cuenta que lo recorrió casi todo, y es el momento de los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, y entre Israel y el mundo árabe. Eso nunca había estado tan cerca de suceder y nunca había tenido el tono que llegó a tener en el momento en que se sentaron a hacer los acuerdos, en el momento del apretón de manos entre Arafat y entre Rabin. Esto es posible porque terminó la Guerra